Bienvenidos, bienvenidas a todas a una nueva edición de Generación XZ. Yo soy Paco Casado Y yo, Martina Casado. y hoy vamos a hablar de dos películas, ¿no?, que hemos visto en el cine en las últimas 2 semanas. Una Sí. hace 2 semanas y media y otra el pasado sábado, que son Superman y Los Cuatro Fantásticos, dos películas de el género superhéroes, que, bueno, tampoco diría que, decir, no es yo no diría que superhéroes es un género, pero sí es verdad que, pues, obviamente, en los últimos 15 años, pues, las películas de superhéroes, pues, han sufrido una popularidad, tremenda, en el sentido de que, cada año, pues, tenemos 4, 5, 6 películas de superhéroes como mínimo. Y sí es verdad que en los últimos años también es verdad que, a raíz de la pandemia y a raíz de, pues, ¿no?, de Infinity War y de Endgame, pues el tema de las películas de superhéroes, pues ha sufrido ciertos altibajos que han hecho que algunas de ellas no tengan la popularidad que tenían antaño. De hecho, tú no ibas a ver ninguna película de superhéroes desde el año pasado, cuando fuimos a ver Deadpool y Wolverine. Sí, 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 sí. de este año, ni Capitán América Brave New World ni The Thunderbolts, las has visto, aunque ciertas fuentes te hayan confirmado que son películas de 5 estrellas y que son películas que gustan mucho, pero bueno, no son películas que hayan tenido un éxito como digo, pues sí, es verdad, han tenido. Y el año pasado eso, el año pasado fuimos a ver la de Deadpool y Wolverine, que vimos las 2, viste las 2 anteriores en casa y fuimos a verla y bueno, la película es divertida, pero sin más. Sí, Era todo graciosa, sí. estuvo graciosa, una colección de chistes, y tal, pero sí es verdad que, sí, un poco recuperó, pero fue la única película que Marvel estrenó el año pasado. Y después de serie, pues igual, nos hemos ido saltando, tú te has ido saltando algunas. Sí vimos Loki, Sí. vimos la segunda temporada de Loki, y después del resto de cosas que hayan estrenado, no has visto No, nada ni es que me da un poco igual. ya, por eso. De pequeña sí me gustaba más, pero cuando era pequeña es cuando estaba el pic Sí. de de Marvel. Entonces, por eso, las veía más antes, porque cuando era pequeña, tenía 12 años, cosas así, estaban Los Vengadores, estaba, no sé, todas estas películas, Capitán América y eso, que sí las he visto, En el gran cine. parte del cine, Ant-Man Ujú. y todo eso, sí. Pero claro, es que es cuando, Marvel estaba en la cima. Sí, verdad que, por ejemplo, 2 de las últimas Ahora ya 2 de las últimas que vimos también en los cines, que fueron la última de Ant-Man y la última de Thor, eh, no me acuerdo. no te acuerdas exactamente, porque la verdad no fueron exactamente muy memorables, y eso es verdad que sí ha provocado que, pues, empiece a haber una desafección, ¿no?, hacia este tipo de películas, y solamente se vaya puntualmente a ver algunas. Eh, fuimos a ver Superman, ¿no?, hace 2 semanas, y podemos confirmar que nos gustó mucho. Sí, Sí, es así. Sí nos gustó mucho. Un poco para poner en contexto, Superman es la primera película del nuevo universo de personajes de DC, Superman, Batman, Aquaman, Kal-El, no, exactamente, Wonder you Woman. have to give me the stone. Eh, la mejor actriz del You're putting everyone in danger. ya parece ser, pero todavía salió enfadada Gal Gadot Ay, qué dici pena. diciendo que ella se había reunido con James Gunn y le había dicho que James Gunn había Después de su casa. no, que James Gunn le había dicho que estaba en buenas manos, que contaban con ella, ¿no? No, por Y favor. parece ser que ella se lo creyó, ¿no? Y todo el mundo comentaba que James Gunn es mejor actor que Gal Gadot, porque la había engañado perfectamente y le había dicho que sí, que contaban con ella, ¿no? Ya han dicho que no cuentan con ella, Ay, menos mal. y que van a hacer un recast de su personaje, que sí que van a hacer, Wonder Woman en algún momento,
pero que obviamente no con Gal Gadot, porque obviamente ¿quién querría hacer una película con Gal Gadot? ¿No? Que coja a la Rachel Ziegler, de Sí. Wonder Woman. Bueno, el caso que, pues bueno, esta película de Superman, pues pertenece al nuevo universo, ¿no? De DC, donde va a haber, pues, nuevos actores y los personajes, pues, van a ser nuevamente reconstruidos. Ya se han dicho, por ejemplo, que el Batman de Robert Pattinson va a quedar aparte, Ah, es verdad. no va a formar parte de este universo, Mm. con lo que va a haber ahí como una especie de cosa rara donde algunas películas sí forman parte de un universo compartido, pero otras no, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta es que no hacen como el Marvel, como que se excusan diciendo: "No, pero como hay un multiverso, pues esta es la Tierra, 1005, pero es que el otro está en la Tierra 23". No, No, no. a mí me gusta eso, que sea, pues mira, aquí tienes una película de Batman que es de Batman y luego ya haremos otra película de Batman que es Igual que el diferente. Joker de Joaquin Phoenix, pues va por su lado también. Mm, Y sí, yo prefiero eso a que Marvel siempre se esté excusando con todo y explicando todo. No, no, pero es que esta es la Tierra, 53. Entonces, claro, lo que tú has visto donde muere no sé quién, es en la Tierra, 85, que claro, es como, de verdad, cállate. No. pues de hecho, sí va a haber un universo compartido de películas de DC, Sí, que sí. como digo, que Superman es la primera, la siguiente va a ser Supergirl, ¿no? Que ya hace un pequeño cameo en esta película y pues se van a alternar y va a haber un conjunto de películas de universo compartido con otras de un universo pues, paralelo que no tiene nada que ver. Entonces, Superman, Mr. James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, Pues de la Galaxia siempre me han gustado. sí, además yo recuerdo en el 2015, cuando fuimos Sí. a ver la primera de Guardianes de la Galaxia, saliste muy emocionada y muy contenta Mucho. y Que sí, la banda sonora, sí, de sí, Sonora, sí. De sí, Sonora, con el mixtape, ¿no? De el mixtape. canciones que tenía la película, sí, yo Sí, recuerdo sí, que sí. le diste Me sé mucha todas esas canciones, todas las canciones que hay en ese primer mixtape, ya el resto del mixtape. Luca Chaka, Todas, la de, Piña Colada. Escape Song, la de I Want You Back, que el mixtape de la primera película de los Guardianes de la Galaxia, sí, Ujú. lo escuché muchísimo con canciones como la de Moon Age Daydream, Sí, es verdad, también salió ahí, ¿verdad? la de I Want You Back, la Ujú. de If You Like Piña Colada, Sí, entonces, y pues más. eso, James Gunn, pues eso, I'm not in love, so don't también. forget. El caso fue que eso, pues, James Gunn, después de terminar su trilogía de películas con Guardianes de la Galaxia, pues fue contratado por DC para tomar el rumbo, tomar el mando de las nuevas películas de DC y pues crear un universo compartido y un universo coherente de películas donde se recuperan los personajes de Superman. Ujú. Y una cosa que hace en esta película de Superman es eh, empezar lo que se llama in media res. Es decir, media res es Ya, lo sí, que en sí. narrativa, en literatura, se conoce como cuando una historia empieza en medio, ya con la historia ya empezada. Ya, lo de ese lo tuve que dar. Sí, sí, pero bueno, entonces Ya, ya. tengo que contar a nuestros oyentes que no son... Sí, pero cuando en selectividad, cuando había que hacer lo de ya no me acuerdo ni cómo se llama. Cuando El había que el análisis. análisis este que había que hacer era súper largo, tenía que decir si era cronológicamente lineal, y empezaba en media res, Ujú. sí, no sé qué, sí. Si tenía Bueno, final abierto. entonces una cosa que hace James Gunn es no contarnos el inicio de la historia de Superman y la película empieza directamente con Superman siendo derrotado por Sí. un monstruo o algo así y simplemente con una pequeña cartela, con un pequeño texto, nos dicen que hace ya 30 años que No, 3. no, hace 30 años, se empezaron a conocer los metahumanos, hace 3 años, salió Superman, hace 3 horas no sé qué, hace 3 minutos, sí, no, hace como un es decir, dando a entender que, Superman lleva ya 3 años,
rondando el mundo y no nos van a contar el origen de Superman, Yo me porque cielo, la verdad. exactamente, porque es algo que ya, todos, sabemos. Superman es el personaje, ¿no?, de cómic probablemente más popular, ¿no?, de todos los tiempos. Entonces, bueno, más o menos todo el mundo sabe, el tema de Superman, que viene de Krypton, porque sus padres lo mandaron y fue criado por unos, señores de Kansas, está en Metrópolis, ¿no? Es decir, todo este rollo, de cierto modo, pues, James Gunn se lo salta y la película empieza directamente ya con un mundo establecido. Pero no es que empiece con un mundo establecido, sino que, directamente, casi es una película donde casi que no hay presentación de personajes, donde, directamente vamos viendo ya a los personajes haciendo cosas donde Sí. no se nos introduce, y nosotros ya tenemos que, entender, obviamente lo vas entendiendo durante la película, pues que Superman tiene un grupo de amigos, también superhéroes con los que de vez en cuando hace cosas, ¿no? Superhéroes como, pues el Green Lantern, Hawkeye o Mister Terrific, que es probablemente el personaje que tiene más, presencia, Sí. ¿no?, durante la película y, pues, se nos da a entender que, ya hay una serie de relaciones entre ellos, eh, algo que a mí me parece, pues, una manera muy original de enfrentarse a precisamente esta saturación, ¿no?, de películas de superhéroes donde cada vez parece que nos tienen que introducir y presentar a los personajes y que conozcamos su origen y que conozcamos de dónde viene, y aquí directamente nos lanzan. Yo me alegro porque es que a mí me da igual realmente. Me refiero que yo voy a ver la película y la veo y digo, muy bien, no me hace falta saber toda la historia de la vida de un personaje porque no lo veo necesario, porque es una película de superhéroes. Realmente lo que van a hacer es siempre salvar al mundo. Entonces, ¿para qué quiero yo saber entonces la historia de un personaje cuando lo único que voy a ver es gente luchando, hablando de vez en cuando y salvando el mundo? Bueno, salvando al mundo, salvando a Nueva York, ¿sabes? Salvando Metrópolis. Claro. No, no sé, ¿para qué necesito toda esta introducción de personajes y que haya alguien que siempre me esté explicando cosas? Si la película hubiese estado dirigida por Nolan, número uno, la Lois Lane No, de no hecho. hubiese tenido la presencia que el protagonismo que ha tenido en la película, que como que Superman es como la damsel in distress. Ujú. Y que va ella a salvarlo a él y Sí. a ayudarlo. Eso con Nolan, la Lois Lane hubiese salido al principio y al final y punto. De hecho, Nolan Y tiene una película, que precisamente es Batman Begins, donde nos cuenta todos los inicios de Batman durante 2 horas y media. lo segundo que iba a decir es que Nolan nos lo hubiese explicado todo, porque Nolan se cree que la humanidad es tonta y que no entendemos, nada de no. Bueno, Eh, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Entonces, por eso es la película que en cierto modo también es algo que si tú, por ejemplo, hoy quisieses empezar a leerte cómics de Superman o de cualquier otro personaje, pues obviamente no vas a empezar por los cómics del año 1939. No vas a empezar a leerte todos los cómics de Superman desde el número uno que salió en los años 30 y vas a ir yendo, en orden. Si no, pues cogerás, pues, el primero que pilles de Superman y empezarás a leértelo y probablemente no, seguro, sea un cómic donde ya hay un mundo establecido y tú simplemente, pues, empezarás a leerlo y obviamente si te quieres informar, pues podrás leerte cómics más antiguos, pero y eso te pasaría con cualquier, personaje. En cierto entonces, lo que hace James Gunn en esta película es como si tú cogieses el número 150 de Superman, Sí. ¿vale? Como si cogieses, y empezases a leer, un número de, Superman ya, establecido y, con los personajes ya con sus roles dados. Como digo, esto se puede hacer, por un lado, porque es un personaje, obviamente, tremendamente popular como Superman, donde todo el mundo, ¿no?, conoce su origen y conoce de dónde viene, y esa parte te la puedes saltar. Y también porque, obviamente, venimos de toda una tradición, ¿no?, de películas de superhéroes durante los últimos 20, 25 años,
donde ya eso se puede hacer. Obviamente que en el año 2000 esta película no se podría haber hecho de esta manera porque mucha gente se hubiese perdido, ¿no? Y no hubiese entendido bien qué está pasando. Y otra cosa que hace también la película es tomar una estética muy de cómic, ¿no? Una estética muy real, una estética colorida, ¿no? Hace poco veíamos un vídeo, ¿no? Veíamos a un youtuber, ¿no? Hablando precisamente sobre que las películas de hoy en día pues, eran muy oscuras. Era un youtuber que Martina suele ver, Curtis Conner, que hablaba pues eso de que hoy en día Nolan tiene gran parte de culpa de esto, porque precisamente Sí, todo l eso fue Nolan. las películas, de Christopher Nolan, del Caballero Oscuro, ¿no? Y Batman Begins, todas estas, pues, surgen en una época donde se pone de moda, pues, el superhéroe, a pie de calle, ¿no? Y el superhéroe, oscuro, en el sentido de que una especie de superhéroe realista, ¿no? ¿Qué pasaría si, estos superhéroes existiesen en el mundo real? Que después ya, pues, otras películas, como que esas sí las has visto tú, ¿no? Como la de El Hombre de Acero, la de Henry Cavill y todas estas. La he visto, pero no. Sí, pero bueno, que sí siguen teniendo ese tono oscuro Sí. de películas como graves y, Sí, de hecho, el otro día estaba en la tele el otro día la de la película en casa de los abuelos, y lo estaba viendo y estaba diciendo: "Qué oscuridad, de verdad, qué necesidad de que sea todo tan oscuro". Es como no sé, que a ver, que realmente tú miras a la calle y tampoco es que sea todo súper oscuro, pero es verdad que tú miras a la calle y es un color más neutro. Entonces, qué ganas de ver una película que el color sea inferior a lo que vemos normalmente. Al contrario, la saturación debería de estar a 1000 en la película, me refiero, no a 1000 sino de tener ganas de ver algo con color y con buena imagen y que sea como más bonito a lo que vemos en el mundo real. nuestro día a día. Pero bueno, son opciones estéticas, son también cuestiones que se ponen de moda y, como digo, pues, a finales de los, 2000, ¿no? Desde las películas de Nolan de Batman a las películas de Zack Snyder de hecho, la primera, ¿no? Está producida también por Nolan. Sí se pone de moda esa estética un poco más, más oscura y más, tenebre, no solamente en lo visual, sino también, pues, en el tipo de historias de, pues, llenas de sufrimiento y de Sí, personajes pasándolo mal. Y aquí, pues, James Gunn hace justo lo contrario y hace una película, donde, los colores, se ven, una película visualmente, que pretende ser un cómic, ¿no? Que pretende ser, estética, ¿no? Tener una estética, muy de colores, ¿no? Muy saturados, ¿no? Y muy vistosos, con imágenes, eh, muy vistosas también. Y, esta estructura de la película, en donde, va saltando, ¿no? De una situación a la otra, casi sin continuidad, en el sentido de que, va yendo todo tremendamente rápido, excepto la escena, que sí es probablemente una de las escenas más largas de la película, que prácticamente, ¿no? Al principio de la película, una conversación que tienen ujú, el personaje de Clark Kent con Lois Lane, que igual ya se nos dice que desde el principio que ellos 2 tienen ya una relación amorosa, que llevan ya un tiempo, que, pues, tienen ciertos problemas, obviamente, dados de la relación entre Lois Lane con Clark Kent y Superman. Ella sabe que él es, Superman, y esa doble condición que tiene el personaje, pues obviamente crea ciertas fricciones en la pareja, donde se establece una cosa muy interesante en la película, que es la responsabilidad, ¿no? La ujú. responsabilidad del héroe y la responsabilidad, en este caso, del superhéroe a la hora de, de realizar, ¿no? Sus acciones eh, por el bien de la comunidad. Entonces es una película donde Superman se presenta como un adalid del bien, donde él lo único que quiere hacer es el bien y él quiere ser bueno
Y esto, pues, ha provocado que muchos, sectores, sobre todo de la prensa estadounidense, hayan calificado la película de, woke, de, progre, de, buenista, de que qué es esto de Superman haciendo el bien, ¿no? Yo qué sé, es que no sé qué les pasa a los americanos, de verdad, o sea, es que, que piensen que su voz cuando, lo único que quiere hacer Superman es obviamente que haya paz y todo, ¿sabes? Si ya piensan que todo el mundo tenga acceso a eso, a sanidad, ya sea woke, es que me explota la cabeza, no sé. Sí, de entonces algunos, medios porque a raíz de la promoción, ¿no?, de la película, James Gunn, pues, dijo que su película era una película política y que, Superman era un inmigrante. Una ob un una obviedad, ¿sabes? No, pero claro, ahora mismo, pues, en Estados Unidos, decir la palabra inmigrante ya, obviamente, pues, tiene unas connotaciones con todo el tema que está habiendo de, las, deportaciones masivas que Ujú. está realizando el gobierno de Donald Trump. Y a raíz de ahí, pues, muchos medios de comunicación, estadounidenses, pues, empezaron a llamar la película super woke, porque decían que James Gunn había convertido a Superman en, un símbolo woke. Claro, una vez viendo la una vez viendo la película, pues, obviamente, también se entiende lo que James Gunn quiere hacer, ¿no? En la película hay un conflicto entre, 2 países, donde un país invade a otro y, ayudados, ¿no?, por el, gobierno de Estados Unidos y con el personaje del Lex Luthor, pues, manipulando las, noticias, ¿no?, y manipulando al público mediante sus redes sociales, operadas, ¿no?, por monos literales, por literalmente monos aporreando teclados, en una granja, ¿no?, de bots que no son bots, sino son, como digo, directamente monos aporreando un teclados, en, pues, obviamente, una clara, referencia a Elon Musk. Es decir, No, no, no es una película sutil en ningún momento. no, no. Recordemos que, Elon Musk hace unos, meses, no, tampoco hace mucho tiempo, dijo que, la empatía era un valor débil, ¿no? Era un valor de débiles. Ajá. Que es curioso, una película donde precisamente, de lo que más hace gala, Superman, y es uno de los temas de la película, es precisamente el de la empatía, ¿no? Entonces, uno ya entiende que cuando James Gunn dijo lo de que, su película era una película política, pues no era inocente en lo que estaba diciendo y, pues, era, algo que le está diciendo con mucha conciencia y realmente es una película en ese sentido que, para haber estado escrita, ¿no?, hace un par de años, es decir, cuando escribió la película no estaba todavía Donald Trump de nuevo en el gobierno, ni lo más era el pesado que es hoy en día. Ya eran Ujú. pesados, pero no lo era tanto. Como es una película que de repente anticipa una serie de cosas Sí, que, están sucediendo hoy en día. sí, sí, todo concuerda a la perfección, a pesar eso de haber estado escrita ya hace unos años, es que está, vaya, perfecto. Y hay una cosa de la película que me chocó bastante, que es lo de el personaje ese que está como que vende kebabs, algo así. Sí. Em, que es muy fan de Superman por eso mismo, porque está a favor del bien, cuidado, ¿eh? Y que ese pobre hombre, cuando capturan a ese hombre inocente, por Vamos a intentar no hacer muchos spoilers tampoco bueno. de la película. Bueno, pero es un personaje random. Sí, sí, Ah, es un señor random no. que vende kebabs, que hay un momento que dice que una vez le dio un kebab, ¿no? Le regaló un kebab a Superman o algo así. Sí, y que es muy fan, que está todo de acuerdo con lo que él hace, y que el hecho de tener el derecho de expresarse y Ujú. poder hacer algo bueno y ayudar, al fin y al cabo termina en
su muerte, en su asesinato, básicamente. Y la verdad es que me chocó Ujú. bastante porque creo que una película de superhéroe, a pesar de, ser normalmente sí violentas, Ujú. Sí, aunque no se viese realmente nada, me pareció súper sí. violento y súper, como diciendo, súper real, por Sí, sí, así sí, 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 decirlo, de sí. que al fin y al cabo, en lo mismo en Estados Unidos, no tanto, pero que en otros países con, dictaduras y situaciones tan complicadas, que sea algo tan real y que de repente, pues, cojan una pistola, se la apunten en la cabeza y pum, muerto. Ujú. A pesar de no ser en sí una muerte violenta, Es un algo que no. acto muy violento. Sí, es decir, porque en las películas de superhéroes las muertes las solemos ver como en off, ¿no? En Sí, segundo como plano. No, o sí, bueno, o los daños colaterales, ¿no? Es decir, sí, sí. pues obviamente tú sabes que en una ciudad grande como Metrópolis, ¿no? En Nueva York, que dos superhéroes estén peleando, pues probablemente cause una serie de muertos de fondo. Sí. Y hay películas, ¿no? Que sí han, bueno, algunas de los Vengadores, ¿no? La de Capitán América, Civil War, por ejemplo, o la de Batman contra Superman, sí un poco a veces comentaban esa idea de tenemos aquí a superhéroes peleándose y hay gente que muere. Obviamente habrá gente que muere en algún momento, pero en realidad nunca las vemos. Sí, a mí me hace gracia en Superman que cada vez que sale una noticia de que Superman se ha peleado contra no sé quién y lo ha derrotado. Ujú, Y siempre decían, no hay heridos, no hay ujú. muertos en la película. Y de hecho me hace gracia que mientras está en combate, Superman no solamente salva personas, sino salva a la ardilla, Claro. salva... Es como tan que no quiere que pase absolutamente nada. Y, y es como tú has dicho, que normalmente no está presente el hecho de daños colaterales Ujú. en las películas, porque en las de Age of Ultron y toda esta de Sí, los sí, sí, sí. Vengadores se pelean en medio de Nueva York y no pasa nada, ¿sabes? Ujú, sí, sí. Literalmente destruyen Nueva York y nadie dice, la gente, las casas, que la gente vive aquí. No pasa. Sí, es en la peli Pero en Superman y en la de los Cuatro sí, Fantásticos son cosas que están claro. presentes en la trama, que hay una escena que como de 10 minutos en Los Cuatro Fantásticos en la que planean, venga, vamos a coger autobuses y vamos a llevar a Sí, la sí, 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 gente sí, sí, sí. al mundo subterráneo para que nadie muera y que no es verdad, ¿por dónde va a aparecer? Que aquí hay gente que vive. Claro, sí, sí. Sí, obviamente hay una preocupación por eso, por esos daños colaterales. Y si es verdad que hay una escena donde se mata a un personaje a sangre fría, Mm, choca más precisamente en una película tan optimista, ¿no? sí, Y tan colorida. Y yo creo que pues, está muy bien usado sí. precisamente esa muerte, ¿no? De ese personaje, que es un personaje random. Pero el hecho de que sea, uno, inmigrante. Ujú. Claro, y el hecho de que sea uno, inmigrante, como es, Superman, vendedor de kebabs, ya, pues, el origen ya está medianamente Sí. claro, y que estos 2 países, ficticios, que son 2 países que salen en los cómics, que no son 2 países que se hayan inventado para películas, sino son 2 países que salen en los cómics, que siempre están en conflicto, que obviamente, siendo unos conflictos muy habituales de un país que invade a otro, que en el año 2025 hagas una película de un Un país país que militarmente claro, y tecnológicamente superior a otro, que es un simple pueblo con una bandera. claro, entonces, quieras que no, pues las, similitudes con conflictos como Rusia y Ucrania o Israel y Gaza, se han hecho patentes y que bueno, que todos los, del país pobre, pues tengan todos una tez más bien morena, ¿no? Mientras que los del otro país, pues sean más, tendentes a una piel más clara, ¿no? Y que estén ayudados por empresas grandes como la de Lex Luthor y, Ujú. Y por gobiernos como el de Estados Unidos, que le vende armas, ¿no? Y tal, pues obviamente ha enfadado a
gran parte, ¿no?, de la fachosfera, americana, que, ha visto claramente, es decir, a veces yo creo que a veces en el cine, en la literatura, en el arte en general, hace falta también ser un poco obvio para que la gente entienda bien los mensajes, ¿no? Porque sí ocurre, es verdad, muchas veces que se puede ser muchas veces un poco críptico, ¿no? Y un poco oscuro a la hora de, eh, querer transmitir ciertas ideas. Y, esta película es una película muy obvia en ese sentido, es decir, no es una película que esconda, ¿no? Ni que oculte, ni que estemos dando nosotros una interpretación, un poco rebuscada, sino que está muy claro. Y el hecho de que tanto, como te digo, tanta derecha americana se haya enfadado con la película, eh, quiere decir que ha tocado, ¿no?, ciertas llagas que, pues, cierto público o cierto sector, sobre todo de la prensa, y la política, estadounidense, pues, le duele, ¿no? Que, de repente Superman, pues, esté más del lado de los palestinos o de los ucranianos que de los rusos o los israelíes, ¿no? Sí, hay otra cosa que también me gusta mucho de la película, es el personaje de la novia del Lex Luthor, Ujú, como la tonta, guapa, rubia, que está todo el día haciéndose selfies. ujú. Y luego lo que a mí no me quedó claro es que si al final, bueno, spoiler. Sí, 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 que al final ella es consciente de lo que está haciendo y Claro, sufre. si realmente se ha hecho todos esos selfies No, no lo sé, porque ella quería hacerse el selfie, porque estaba todo el día haciéndose o selfies, da la casualidad. o es que ella estaba diciendo: "Venga, lo voy a hacer para algún día poder enviárselo a alguien y Lo que entiendo, derrumbar la la película empresa". hace eso muy bien, por ejemplo, eso que hay un personaje, ¿no?, donde que esté continuamente haciéndose selfies y que eso al final tenga un peso, ¿no?, en la trama, o no, o otro momento que hay también donde, las redes sociales, ¿no?, se enfadan, ¿no?, con Superman y hay como una especie de backlash, ¿no?, hacia su imagen. Obviamente, yo creo que James Gunn está hablando un poco de sí mismo, en el sentido de que, pues, ¿no?, a él le ocurrió, ¿no?, que, hubo un momento en 2018 o así, que, salieron a raíz de él hizo unas declaraciones políticas, no sé si fue en contra de Trump o algo así, o en contra de la derecha americana, y, empezaron a sacarle tweets antiguos suyos donde hacía chistes, pues, no chistes pedófilos, porque no, pero sí, ¿verdad? Chistes un poco, pues, del Twitter de Muy 2000, 2009 muy también, muy 2010, donde, digamos, ese ser, que nadie se salva. claro, ese ser edgy, ¿no? Y ese ser, así malote, pues, era lo que se llevaba, ¿no? En Sí. esa época. Y entonces, pues, obviamente, pues, hacía, unos chistes, pues, algunas veces, un poco, probablemente de mal gusto, que él pidió disculpas en el sentido de decir, bueno, visto ahora, pues, obviamente no son chistes muy apropiados, pero obviamente no significa que este hombre sea pedófilo ni nada ni nada de eso. Y a raíz de ahí, pues, sufrió, ¿no?, que, Disney, ¿no?, le despidió, y entonces tuvo un tiempo, pues, escondido, porque, era una especie de persona non grata para Disney y, como digo, llegando a despedirlo y a poner un poco en hielo en la película de Guardianes de la Galaxia 3. Al final sí lo recuperaron y volvió, pero sí es verdad que sufrió ese, de repente, linchamiento, ¿no?, en redes sociales de todo un cierto sector. Y la película me hace mucha gracia que, siendo una película muy de cómic, ¿no?, y real, ¿no?, en el sentido de que es muy, plantea un mundo, muy ficticio, sea una película ambientada en el año 2025 con cosas de 2025, como cómo he visto Superman en las redes sociales, cómo de repente puede sufrir un backlash, como un personaje que se hace selfie de repente es relevante para la trama, y donde se ve que esa, que piensa, ¿no?, el público de Superman es relevante, como digo, como decía antes, llegado a tener Lex Luthor una granja de monos, que va
haciendo fake news, ¿no? Iba haciendo noticias falsas. Y a un montón de personas encarceladas por lo mínimo, a las novias las tenía encarceladas. Claro, entonces, que sea una película, como digo, tan irreal, pero a la vez tan enfrascada en nuestro mundo, ¿no? Y con problemas, ¿no? De nuestro mundo, pues, lo hace muy interesante y un poco lo que apuntabas tú, que es la otra película que también hemos visto, la de los Cuatro Fantásticos, es una película donde está muy presente también esa idea de qué piensa la gente, ¿no? De nosotros, ¿no? Sí. Lo maneja de otra manera, ¿no? Porque obviamente la película de Los Cuatro Fantásticos está ambientada en una especie de años 60, ¿no? Sí. De otro universo, unos años 60 como tecnológicamente más avanzados. Claro, propio de la Tierra 800 o Exactamente. 853. Y sí hay esa idea de el público, los, pues en este caso, pues el público que ve a los Cuatro Fantásticos como sus héroes, sus salvadores, y son unos personajes populares, y que en cierto momento de la película, pues tienen que enfrentarse a qué piensa el público de ellos, porque en la película donde se supone que los Cuatro Fantásticos tienen que hacer un sacrificio que no están dispuestos a hacer y el público, pues, lo que pasa que sí es verdad que es una película que en ese tema lo maneja y quiebra un poco Sí, peor. eso te iba a decir, que en Superman realmente cuando el público está en su contra, pierna. Realmente él no hace ningún tipo de declaración nunca al público, Ujú, ¿sabes? Al final lo termina solucionando con sus propios actos, diciendo: "No, ¿sabe? No tiene que dar ningún tipo de declaración porque al fin y al cabo demuestra que él quiere hacer el bien, ujú. salvando la Tierra". Pero es que luego, en Los Cuatro Fantásticos, a mí esa escena me mató y al Su esto. Su, Sí, a eh, soltar ahí de repente un discursito de yo, no doy mi bebé por vosotros, pero igualmente lo doy todo. Es sí. como, y de fondo: "Ah, madre, sí, no sé qué", y es como, vais a morir, ¿sabes? Da un discurso durante 5 minutos y todo el mundo: "Vale, sí, no pasa nada, en verdad, vamos a morir todos, pero vale". Sí, 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 es verdad que es una película que maneja un poco peor ese tema, pero como digo que es curioso que 2 películas estrenadas, básicamente, Sí. con 2 semanas de diferencia, pues, de cierto modo estén tan pendientes, ¿no? De ese tema de no solamente, los superhéroes salvando a la gente, sino qué piensa la gente de esos superhéroes que, van a ser El Salvador. Y es verdad, esa otra parte de Los Cuatro Fantásticos, donde hay un momento que dicen: "Bueno, tenemos que desalojar la ciudad porque aquí se va a liar parda", y, Entiendo que lo menciones, mm, como en Superman, que en Superman pero es que eso es lo que a mí me gusta, yo no quiero que lo menciones, yo quiero que me lo enseñes. mm, No quiero que me digas: "Vamos a hacer esto, esto, esto y esto", que es lo que hace Nolan. Te coge de lo que dices: "Mira, esto es así porque no sé qué, no sé cuánto", y tú como espectador te sientes tonto. Pero lo que me gusta de Superman es que todo lo que menciona y todo lo que quiere de lo que quiere tratar, lo arregla y te da la respuesta con acciones. mm. Cosa que en Los Cuatro Fantásticos, cuando dicen: "No, hombre, aquí hay gente que vive, no sé qué", de repente te enseñan este esquema con los autobuses, que no sé qué, de subterráneo, y es como, ¿sabes? No es tan importante para la trama. Yo creo que uno de los problemas que tiene la película de Los Cuatro Fantásticos, creo, es un poco contradictorio quizás lo que voy a decir, pero es que es una película que dura 1 hora 55, una película que dura menos Sí, de pesada no se hizo, que la es una verdad. película que dura menos de 2 horas, donde yo creo que se han preocupado mucho porque dure 1 hora 55. Mm. Es decir, probablemente toda esta parte de desalojo de la ciudad en la película es decir, hay una versión de la película donde esto tenga más peso y esté más extendido. Probablemente haya, una versión de no, bueno, de hecho sí ha salido, ¿no? Que en la película en principio iba a salir, John Malkovich, un actor muy popular, ¿no? Y muy conocido y que de hecho salía en uno de los primeros trailers y cuyo personaje directamente lo han quitado, ¿no? De la película y no aparece para nada.
Hay una subtrama en la película también, en la de la cosa yendo a un colegio tal cual, que no va a ningún lado. Ya, Tiene yo lo estaba viendo y estaba diciendo, y al final son 2 escenas, son: "Sí, te voy a traer galletas", y luego al final dice: "¿Qué He tra?". venido a saludarte. ¿Vale? Yo creo que son cosas que probablemente, como digo, existe una versión de 2 horas y media de la película, donde todas esas tramas tenían algún peso, tenían algún peso en algún momento, y han ido diciendo, han ido quitando, y lo han terminado dejando todo en 2 escenas, que al final, pues eso, que se queda en 2 escenas totalmente random, que nuevamente quitas de la película y no sirven para nada, porque en realidad no Es tienen. como si no me aporta nada, quítalo, quítalo. Yo creo que yo Y así hacen una película más corta, que es lo que hay que hacer, porque todas las películas últimamente duran 2 horas o 2 horas y media, y yo me aburro. ¿Por qué? Por esto mismo, porque hay 15 subtramas y que no van a luego ningún que lado. no van a ningún lado, luego dicen: "Bueno, no, mejor la quitamos, pero vamos a enseñar un poquito". Y eso es lo que hace que la película dure 2 horas y media. Y odio las películas que duran 2 horas y media, y ya no hacen películas que duren hora y media. No lo hacen, porque es verdad, no lo hacen. Entonces, yo creo que le va a los Cuatro Fantásticos le pasa eso, que se ve que es una película donde han ido cortando, tramas o subtramas que tenían por ahí metidas, Sí. y hay cosas que se quedan ahí como diciendo: esto de repente me lo cuentan muy rápido, esto de repente me cuentan 2 escenas así, que no entiendo qué pintan". Entonces, sí es verdad que, se nota que eso. Y después, para mí, por ejemplo, me ha pasado con Los Cuatro Fantásticos, que es una película que, como he dicho antes, está ambientada, ¿no?, en los años 60, que lo apuesta todo a el diseño de producción, ¿no? A los decorados, al atrezo, a que todo sea muy de los 60 chic, bonito, ¿no? Al coche así chulo, a tal, pero ya está. Después, visualmente, la película, pues, muy sosa, en el sentido de que, no es una cosa tampoco, donde veas unos años 60, más allá de, como te digo, de la ropa, el vestuario y el diseño de producción. Y el tema de los años 60 simplemente lo han. Como dijo mamá cuando salió, cuando te ves la película y te vi el carrito del IKEA que tenemos la cocina pintada de naranja. Claro, exactamente, con cositas así retro, por las esquinas, para hacer este rollito de película retro, pero bueno, al final después visualmente, pues obviamente en comparación con Superman, pues es un poco sosa, ¿no? Una película un poco sosa. Sí, es que me acabo de acordar de una cosa que pensé mientras estábamos viendo la película, que me hizo mucha gracia, pero se me ha olvidado. Y es que en la escena en la que da a luz al bebé, Ujú. me hizo mucha gracia, porque dijo: "Ya viene, ya viene". Y claro, obviamente le quitan los pantalones para dar a luz y hace: "¡Ah!", y sale el bebé. Y no hay una y Y no hay me una hizo mucha y gracia. no hay una gota de sangre en el espacio. Me hizo mucha gracia porque tardó 20 segundos en salir el bebé y de repente lo coge y el bebé ya está incluso crecido ya, a pesar Sí, además de ser un bebé de el verdad. el niño crece un poco rápido durante la película. Y cuando al final dice 4 años después, y el niño que sale en la película no tenía 4 años, era incluso más pequeño. Sí, sí, es un poco raro. Ese niño tenía, vaya, 3 años recién Sí, cumplidos. sí, Es de la el crecimiento del bebé es un poco raro, es un porque poco se raro. supone que hay un momento que se supone que tiene un mes, ¿no? Ya, pues, hacia el final de la película, y tú lo ves y dices: "No, ese niño tiene más de un mes", pero Tenía 1 año y medio el sí, sí, niño. es un poco la han manejado un poco raro, pero bueno, como es un bebé, del Mr. Fantastic y de la mujer, de Sue Storm, tipo, como es un bebé mágico, pues se entiende que Sí, no su pasa nada. crecimiento es un poco. Pero no tiene sentido que tenga un mes y que tenga 1 año y medio, pero luego cuando diga 4 años después, el niño tenga 3 años. Sí, es un poco raro, pero bueno. Pero como digo, como es un bebé con habilidades mágicas, y se entiende que es un bebé que es un personaje que va a tener, bastante relevancia en futuras películas, porque en los cómics no es un Franklin Richards, es un personaje. Ay, me hizo mucha gracia que lo lea cuando dijo: "Se llama Frankie".
Yo por poco me río. Como que Franklin. Además que Además, yo Franklin pienso en el de GTA. Entonces me hizo mucha gracia, ¿sabes? Que lo llamasen Franklin, que es como, sí, de verdad, es un bebé mágico y lo llamas Franklin. sí, además que cuando ella dice Franklin, se supone que lo tienes que hacer como y es como Y yo te lo juro que pensé como el de GTA, sí, pues además GTA. no es algo que te hayan adelantado que vaya que el nombre Franklin es como un cualquiera, el nombre, ¿sabes? No 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 Es lo no primero que se le ha ocurrido. no entiendes por qué es importante que sea Franklin Richards. Para la gente que haya leído los cómics tal y cual, pues dice: "¡Ah! Franklin Richards", pero vamos, era algo que ya sabía. Se es como cuando sale, ¿no?, el personaje de Estela Plateada, ¿no?, el de la Silver Surfer, y dice: "Vengo de parte de", y hace una pausa así muy larga, y dice: "Galactus". Se supone que tú le tienes que decir: "¡Ah! Galactus". Te la enseñan los trailers, pues está en todos lados. Sí, no es algo que te ven que te pille de sorpresa, pero son estas cosas que tienen que hacer como para que le pille de nueva. Sí es verdad que Los Cuatro Fantásticos es una película que hace algo parecido en el sentido que Superman, que es que ya desde el principio los personajes ya existen, ¿no? Como tal, no es la historia del origen. Sí es verdad que en los primeros 5 minutos de película, ¿no? Te hacen una especie de recap, ¿no? Donde una especie, ¿no? A través de unas noticias, donde te cuentan, ¿no? Innecesario. Bueno, no es a ver, O sea, no estuvo tan mal hecho, pero es verdad que pienso, podrías haberme, contado todo esto con un simple diálogo que de repente saliese en la conversación. bueno, pero, se entiende que, bueno, como la película arranca con ese formato de programa de televisión, de noticias, un Ya, poco para dejarte claro no sé, que son unos personajes populares en una época donde la televisión, en los años 60 ya. pues, obviamente era muy relevante, ¿no?, como medio. Entonces, esa idea de que salgan, ¿no?, en un programa de televisión, pues es la excusa para meterte ese prólogo, ¿no?, de 5 minutos donde te cuentan, ¿no?, Sí. de dónde surgen estos personajes y, a ver, gente como tu madre, por ejemplo, que no tenía ni idea de que de los personajes de los Cuatro Fantásticos, en el sentido de que sí, que sabe que hay uno que es de fuego, pero no sabía que eran hermanos, ni Yo que me era enteré. decir, bueno, pues entonces te vino bien. Ya, pero no sé, luego el durante la no sé, durante la historia, en un diálogo se puede haber mencionado y se da por hecho, no tienes que decírmelo. Ya, bueno, pero ahí, pues, lo ponen, No como sé. digo, hacen este formato de noticias un poco para que Ya. tú sepas situar a cada personaje, No me disgustó, pero por tampoco. qué tienen esos poderes, cuáles son los poderes que tienen cada uno, aunque, bueno, los poderes de Sus-Don son un poco Sí, eso sí, aleatorios. se supone que es invisibilidad, pero es como más bien Es un poco de todo. sí, Lo de ella es un poco de todo, porque es invisibilidad, pero a la vez capaz de crear campos de fuerza no sí, sé cuántos. ya. Bueno, el otro manejar fuego y el otro, pues, y Míster Fantástico, pues, simplemente estirarse. Pero claro, la gracia del personaje de Míster Fantástico, del personaje de Pedro Pascal, no es tanto su capacidad de estirarse, como que es el hombre más listo del Sí, universo, sí. de esta idea de que, pues, la superpoder en realidad es su cerebro, que es capaz de Sí, y hay 2 cosas que quería mencionar. Una de ellas era la escena de cuando quieren poner, al final el carrito, lo del sí, el de esto, ¿cómo se llama? El sí, un asiento chiste, del bebé sí, en el un coche. chiste que estira mucho, gracioso, pero un chiste que ¿Sabes? estira. Sí, si hubiese durado, no sé, menos de un minuto, pues hubiese sido, Sí, un chiste, hubiera dicho: "Ah, sí", sí, es un chiste final que estiran un poco. pero luego lo estiran. Yo hay un punto que dije: Ya, "Ya, ¿no?". ¿Sabes? Ya es me un chiste final que o sea, al principio dije: "Ah". Y ya luego, y les queda claro, un poco Family Guy, ¿no? Como cuando, Family Guy estiran un chiste ya hasta el absurdo. luego cuando, Peter se cae y hace Ah, y se pegaría 1 minuto haciendo, ¿no? sí, que me duele la pierna porque se ha caído. Eso, que literalmente dura 2 minutos. O cuando pusieron el videoclip entero del de Dancing in the Street, se llama así la canción, Sí. ¿no? Con David Bowie y Mick Jagger, que pusieron el videoclip entero. Y luego hay otra cosa que quería mencionar, y es
no de las películas, sino de la diferencia del público entre la película de Los Cuatro Fantásticos y la película de Superman, que las 2 las vimos prácticamente en el estreno. Sí. Eh, y la diferencia del público, a pesar de haberla visto en versión original, que normalmente hay menos gente, y quieras que no, la gente que va a verla en versión original suele ser más educada, Sí. porque Suele haber un sesgo. sí, porque normalmente la gente que va a verla en versión original se nota que es gente que le gusta más Sí, sí. el cine que otra gente que dice: "Venga, voy a verla", Sí, sí. ¿sabes? Simplemente por el hecho de verla. Ujú. Y eso se nota cuando vas al cine, porque yo he ido con mis amigas a ver una película doblada y, Es un público más asalvajado, ¿no? no salvajado, sino simplemente que es, pues bueno, una familia que va un sábado a una peli, no, que no va a verla por decir: "Venga, tengo que Sí, verla, sí, 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 sí. que es importante ahora mismo ver esta película Sí, 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 porque sí. no sé qué". Sino no, simplemente van a verla, no, que está perfecto. Pero es verdad que en versión original eso, hay gente que se nota que, pues, le gusta un poco más el cine y que lo Ujú. ve no simplemente por el hecho de verla, sino por, Ya el hecho de elegir ir a verla en versión original ya es una claro, o elección que sea, que no hay nada de malo, que en la película doblada, pues no. pero en el público se nota. Pero, me sorprendió que en la película de Superman, pues nada, pues la gente fue a verla y normal. Pero en la película de Los Cuatro Fantásticos había una familia que al principio había una niña que no se callaba. Mm. Y yo dije: "Ya estamos toda la película hablando". Claro, que eso yo es lo que veo en la película con Doblada. dobladas. La del típico niño hablando, preguntándole al padre: "Pero entonces esto". ¿Le queda mucho? Eso es normal en las dobladas porque hay un público más genérico. Pero me sorprendió que hubiese una familia viendo la versión original y que hubiese una niña hablando. Además, me creo que escuché que en vez de llamarle porque siempre que preguntaba era algo de Pedro Pascal, y me dio la impresión que le llamaba Pedro Pascual, la niña. Pero bueno, al menos habló 3 veces al principio, pero ya se calló, menos mal. Pero el padre, que era el que tenía enfrente, tenía el móvil al brillo. Entero, completo, Mm. pero que en una sala tan oscura que tú tener el móvil aquí, Sí, sí, yo un momento co que tuve que echar así un poco para el lado porque es que me estaba pero dando. a ti mismo que estás utilizando el móvil te debe de molestar un poco Sí, en una sala oscura. Pues no, tenía brillo a tope. buscando en Google Y es que lo tenía enfrente, entonces lo veía perfectamente. Primero buscó la película, se metió en el cast, se puso a mirar. Buscó, Joseph Quinn en Google que y el actor que estuvo hace de de Antorcha. sí, estuvo, no sé si llegó a los 5 minutos, pero te Sí, juro que cerca de hubo. 5 minutos estuvo viendo fotos de ese hombre. Ujú. Foto, y foto, y foto, y foto. Y luego, cuando vio que encontró una foto de él en Stranger Things, buscó en Google Stranger Things y se puso a ver fotos de Stranger Things. Y es como, señor, hay una película, ¿sabes? Ponte, hazlo luego, busca luego y te pones a ver fotos del hombre, que no pasa nada, pero hazlo Sí, lo luego. hacemos todos. Y luego, al rato, como a los 20 minutos, cuando sale la señora plateada en la tabla de surf, le da por buscar la señora plateada en la tabla de surf Ujú. y lo busca. Y se pone a ver fotos de la mujer. Esa duró menos. Tuvo un Sí. ratillo viendo, pero ya está. Simplemente vio quién era y lo dejó. Pero es que me impresionó que el señor estuviese 5 minutos Pero es que viendo fotos de ese actor. y esto ya va a quedar ya muy friki, muy nerd, pero y además ese señor cuando terminó la película, Cogió y se fue. cogió y se fue. Es decir, Sí, no vio ninguna de las 2 no, no, escenas de también lo poscritos. pensé. Es decir, ya no te digo que veas la última después de los créditos del final del Le fue col una tontería. sí, pero bueno, la de medio créditos, ¿no? La Sí, de sí. cuando terminan los créditos así coloridos, tal cual, que sale una escena, esa no la vio. No, Se fue fue directamente. desde San Luce y cogió y se fueron. Salió dirigida por, y cogió, se levantó y se fue. Y es como, si ya no hizo una película de Marvel de su vida, o no sé, la gente es lo que se mete. No sé, pero a mí la verdad es que me impresionó que estuviese la de versión original. No me Sí, da sí, la sí. impresión de que fuese
A lo mejor era un guiri que se digo era español. Pues nada, hasta aquí nuestro análisis de Superman y los Cuatro Fantásticos. Más de Superman que de los Cuatro Sí, nos ha Fantásticos, pero gustado más. es que tampoco hay mucho más que No, decir de los Cuatro nos ha Fantásticos, de que nos ha gustado más, entonces hemos hablado más de ella. Pues nada, dejadnos vuestras, impresiones, qué opináis de lo que hemos dicho. Como siempre, XZ Generación en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Blue Sky, no en tenemos luz, ¿eh? sí, está ahí, existe. Qué aburrido. En YouTube, en todos lados. Pues nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.